puedo sentir los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos del Espíritu Sopla
Señor, en esta hora. Te alabamos y te exaltamos. Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Bendiciones, ¿me escuchan? Gloria a Dios. Hermanos, tengo una palabra para compartirles de muchísima bendición que estuve meditando en esta semana. Una palabra que Dios nos quiere hablar a cada uno de nuestros corazones. Y creo yo que es una de las palabras que los cristianos de todas las épocas necesitamos meditar por lo menos y reflexionar en nuestros corazones. Esta palabra se llama así, yo la titulé de esta manera: entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos. Amén. Vamos a pedir que el Espíritu Santo tome control de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo que consagramos para Dios estos minutos, para que el Señor abra el entendimiento de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Sabemos que necesitamos del Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. Sin Él no podemos entender la revelación que ahí está. Amén. Vamos a ir al pasaje de Mateo 13, del versículo 51 al 52. Estoy acostumbrado a verlo allá atrás, multimedia. Gloria a Dios. Amén. Amén. Esta palabra dice así, hermano, miren qué interesante. Dice, Jesús le dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Si uno ve el pasaje, el contexto, vamos a ver que Jesús está hablando de parábolas, muchas parábolas, y en una de esas termina las parábolas y le dice a los discípulos, se da vuelta y le dice, ¿han entendido? Pareciera que Jesús hablaba misterios, hablaba cosas profundas que la mente humana muchas veces no logra entender. Por eso yo hoy le puse el título Entendiendo los tiempos. Y por eso David dijo en los Salmos, él dijo, pedían a Dios, ábreme entendimiento, dame entendimiento, le decían los salmistas a Dios, oraban mucho por eso. Y nosotros tenemos que orar mucho al Señor por entendimiento. Y dice el Salmo también, te haré entender por el camino que debes andar. O sea, Dios nos va a hacer entender, porque el ser humano a veces no comprende. Está cerca del mover de Dios o puede estar en un tiempo nuevo, pero no puede llegar a entenderlo de lo que está viviendo. Es así la naturaleza humana. Necesitamos mucho del Espíritu Santo nosotros, todo y cada uno de nosotros. No importa los años que tengamos en la iglesia, no importa cuánto creamos en Dios, siempre necesitamos del Espíritu Santo porque hay cosas que no entendemos. Hoy vamos a explicar a qué nos estamos refiriendo. Él les dijo, ¿ustedes entienden estas cosas? Imagínense, si los discípulos no entendían que son los que más revelación tenían y más cerca de Jesús, menos iba a entender el pueblo. Así que 2 por 3 Jesús le preguntaba, ¿ustedes han entendido estas palabras? Y los discípulos no las entendían. Muchas veces eran sinceros con Jesús y estaban igual que el pueblo. No lograban entender y captar todo el jugo de la palabra. Él le dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Y quiero que subrayen esa palabra. En el reino de los cielos. Dice, el versículo, si me puedes poner la otra parte, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Dice el verso que Jesús le dijo, ustedes no entienden estas cosas, pero si logran entender lo que yo quiero decir, le dijo Jesús, ustedes van a ser como un escriba docto. ¿Quiénes eran los escribas? Para los que no conocen un poco de lo que era en el Antiguo Testamento, la función del escriba era escribir, ¿verdad? La Biblia, por eso se llamaban escribas, porque se dedicaban, oiga bien, ellos, su vida entera era estudiar la Biblia. El escriba lo que se dedicaba era no solamente a escribir, sino que tenían que estudiarla la palabra de Dios. Los escribas, fíjense, un detalle muy interesante, no es como ahora, cuando nosotros vemos Israel, la organización que tenía Israel, como Dios había tratado con los judíos, no es igual que como la iglesia es hoy. Israel tenían los sacerdotes que ofrecían sacrificio y el sacerdote hablaba la ley de Dios, pero el escriba era el que enseñaba al pueblo. No recaía toda la función en el sacerdote, sino en el escriba. El escriba era una figura muy importante en el pueblo de Israel. Entonces, ahora, Jesús dijo un escriba docto, no era cualquier escriba.
Ahora nosotros tenemos los escribas normales, que son escribas del montón, que son buenos, pero hasta ahí nomás. Pero Jesús comparó, fíjense la palabra, pongan atención en esa palabra que Jesús le dijo, escriba docto, es decir, un escriba con mucho conocimiento, cuando decimos que una persona es docta en lo que sabe o en lo que hace, es porque es un experto, es una figura eminente, una eminencia en eso. Bueno, no era un escriba común y corriente. Jesús dice, por eso todo escriba docto, o sea, todo escriba que sabe bien la ley de Dios, que conoce las Escrituras, pero no dice, presten atención a lo que Jesús dijo, no dice todo escriba docto en el Pentateuco, todo escriba docto en la ley de Dios, todo escriba docto en el Antiguo Testamento, no dice eso. Porque ellos, los escribas, tenían el Antiguo Testamento, se manejaban con la Torá, el Pentateuco, y esos ellos tenían. Pero acá Jesús no le está diciendo todo escriba docto en los Pentateuco, en la ley, sino en el reino. Quiere decir que nosotros somos, y vos podés ser, hermano, estamos llamados a ser esos escribas modernos, los escribas de este tiempo, que son aquellos que pasan tiempo con la palabra, que pasan tiempo con la Biblia, que dedican su vida entera a sacar tesoros de la Biblia. El escriba tenía que leerla, volverla a leer y volverla a aprender y hacían como una campaña por todas las tribus, iban y enseñaban la palabra al pueblo y dice en Nehemías, lo vamos a ver a Esdras, que era uno de los escribas más famosos de la cautividad, dice que él le daba el verdadero sentido a la palabra. La gente no la podía entender y ellos se las explicaban a la palabra. Ahora, nosotros somos esos escribas doctos en este tiempo. Vos podés ser para tu familia un escriba docto, es decir, vos podés ser alguien que les interprete las Escrituras a un compañero, a un vecino, a tus hijos, a tu esposa, a tu pareja, tu esposo. Vos podés ser ese escriba docto, pero ¿qué tenés que ser para ser un escriba docto? Pasar tiempo con la palabra de Dios, poder escudriñarla para poder entender las verdades que están escritas acá. Por eso no todos son escriba docto, hay muchos que no entienden, por eso Jesús les dijo, ¿ustedes entienden? No, bueno, un escriba docto, es decir, una persona que entiende la palabra, pero le dice, en el reino de los cielos, es comparado a un padre de familia. Mire lo que dice. Jesús compara, en la antigüedad había tesoros viejos y nuevos. Esto nosotros no lo podemos entender porque esto es una alegoría de aquel tiempo. En la antigüedad no había caja fuerte, no había bancos, no había personas que guardasen dinero. Entonces, ¿cómo hacían los antiguos para guardar los tesoros? Los escondían debajo de la tierra. A veces algunos ricos tenían una especie de caja fuerte de mármol, pero eran muy pocos, solamente los millonarios. Entonces la gente de la antigüedad, al no haber todo banco, lo que hacían era esconder. Entonces el padre que sacaba tesoro viejo se refiere a lo que heredaban de los padres. Ahí, cuando en ese tiempo, obviamente el oro era una cosa muy importante y le heredaban de los padres un tesoro. Y después el nuevo era el que ellos hacían para su propia vida y para sus propios hijos. Se fusionaban los dos tesoros, el tesoro antiguo de mis ancestros o de mis pasados que me dejaron como herencia y los tesoros nuevos que yo hago ahora, empezando mi vida, formando mi familia. Entonces, un padre de familia a sus hijos saca de las dos cosas, decía Jesús. Esto ellos lo entendieron muy bien porque en esa época se practicaba. Entonces, le quería decir Jesús que nosotros, cuando manejamos la Biblia, tenemos que aprender, hermanos, a distinguir en la Biblia entre los tesoros que nos heredaron nuestros antepasados, los profetas, los antiguos hombres de Dios, y las cosas nuevas que Dios está haciendo ahora. Las revelaciones que Dios te va a empezar a dar a vos en el hoy, en el ahora. ¿Me entienden? O sea, nosotros tenemos, como escriba docto, se lo compara Jesús a alguien que sabe mezclar las dos cosas. Sacar lo antiguo, no dice, no sirve más, esto es viejo, seguía siendo tesoro. Por más que sea antiguo, seguía teniendo valor, ¿verdad? Entonces, el padre de familia sabía sacar esas cosas viejas y también poner de lo nuevo. Pero nosotros, a veces, hermano, cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, los tiempos en los que estamos, lo que hacemos es aferrarnos a lo viejo, aferrarnos a lo que nos enseñaron en el pasado y no ir construyendo con el Señor
tesoros nuevos para este tiempo. Y los tesoros, si ustedes ven el contexto de lo que viene hablando Jesús viene hablando lo de la perla de gran precio, de aquel que vendió todo, está hablando del valor que tiene el Evangelio, del valor que tiene la palabra, del valor de lo valioso que es recibir una revelación en tu vida, una verdad que te transforme, que te cambie la vida. Jesús hablaba de que eso era lo más valioso que vos podías recibir. Entonces cuando Jesús dice esto, está diciendo que nosotros a veces cuando no somos doctos podemos caer en este error, en no saber diferenciar, y esto se llama discernimiento. Nosotros a veces tenemos que pedir al Señor discernimiento para entender que hay tesoros que pertenecen a cosas antiguas, que para un tiempo son valiosos y sirvieron, pero para este tiempo Dios viene con un nuevo tesoro. Los fariseos no pudieron entender eso, y los discípulos tampoco. Ellos no supieron ver que el que estaba frente a ellos era el Mesías. Ellos estaban esperando el Mesías por muchos años, pero cuando Jesús estuvo frente a ellos no fueron capaces de entender que era un tiempo nuevo que Dios estaba trayendo sobre Israel. No lo supieron ver. Y Jesús mismo le dijo, ustedes no saben lo que ustedes tienen frente a sus ojos. Los profetas darían un brazo y medio por estar acá, viéndome a mí cara a cara, un poco más le dice Jesús. Y ustedes que me ven no creen. Jesús le decía, ustedes no creen. ¿Sabe lo que daría Isaías por haber visto al Mesías? Lo que hubiese dado Jeremías por haber visto a Jesús caminar por las calles de Jerusalén. Hubiesen dado cualquier cosa, hermano. Sin embargo, ellos lo tuvieron a ese tiempo y no lo supieron ver. ¿Por qué? Porque no tuvieron ese discernimiento para entender que venía sobre Israel un tiempo de redención, un tiempo nuevo. Entonces, nosotros tenemos que aprender que cosas también el escriba se basaba en la Biblia. Por eso este pasaje siempre se interpretó en relación a la Biblia. Es decir, las cosas viejas, los tesoros viejos son como el Antiguo Testamento y el tesoro nuevo es como el Nuevo Testamento. Que son cosas que en el Antiguo Testamento sirvieron para un tiempo, pero las cosas morales de Dios siguen siendo tesoro, siguen valiendo. Ahora, no se refiere solo a la Biblia. No estaría bien decir que este verso se refiere solo a la Biblia, porque ahí dice al reino de los cielos. Y el reino de los cielos no es solamente la Biblia. Miren, el reino, hay gente que, vamos a decir, a veces no sabemos manejarnos en el reino de los cielos. ¿Cuántos conocen el reino de los cielos? Podemos llegar a decir, yo lo conozco, pero ¿cuántos, vamos a hacer una pregunta más arriesgada, e ir más allá? ¿Cuántos son doctos en el reino de los cielos? Que me saben decir cómo funciona de arriba abajo el reino de los cielos en profundidad. Ya las manos son menos. ¿Por qué? Porque Él le dice, doctos en el reino de los cielos. El reino de los cielos funciona de maneras diferentes y tiene principios, tiene llaves, tiene pilares, tiene un Dios que maneja un reino muy diferente al reino de esta tierra. Y entonces, cuando nosotros entramos a la iglesia, entramos a conocer al Señor, entramos a meternos en el Evangelio, podemos ser muy doctos de la Biblia, podemos conocer mucho de la palabra de Dios, pero del reino de los cielos, que es donde nosotros practicamos y vivimos en este mundo, pero a la vez no somos de este mundo. Jesús lo dijo, estamos de paso, somos hijos ciudadanos del reino de los cielos, no conocemos. Es por eso que los resultados no se dan claramente en los creyentes, porque no han entendido cómo funciona el reino de los cielos. Y los fariseos, ¿saben lo que esperaban? Un reino terrenal. Ellos esperaban que Jesús viniera a establecer ese reino donde los librase de los romanos, y Jesús vino a traer un reino espiritual. Pero ellos no supieron discernir eso. No supieron entender que Jesús vino a plantar las bases de un reino espiritual. Y a veces nosotros estamos frente a un tiempo nuevo de Dios y no podemos, por la falta de discernimiento, entender que en el reino de los cielos hay temporadas, hay estaciones, hay momentos donde tu vida va a mutar, donde vas a ver que no vas a ser estático. El reino de los cielos, una de las cosas que es básica de entender, es que es dinámico.
El reino de los cielos es dinámico, el Espíritu Santo está haciendo cosas nuevas. La palabra dice todo el tiempo, he aquí yo hago cosas nuevas, abriré ríos en el desierto, lo que estaba muerto el Señor le va a dar vida, Dios viene con algo nuevo, pronto la van a ver. Dios no es estático, Dios está continuamente creando, pero nosotros nos quedamos con lo ya conocido. Y lo que es nuevo, pareciera que le tenemos un poquito de prudencia y decimos, Señor, me estoy perdiendo de discernir el tiempo que vos querés darme a mí. ¿Y saben qué? Había personas que sí entendían los tiempos de Dios. A ver, te doy un ejemplo de los que no supieron entender. Los fariseos, los discípulos, muchas cosas no supieron entender. Obviamente no tenían mala intención, tenían toda la intención del mundo, como vos y yo tenemos, pero no podían entender. Sin embargo, hubo una persona en la Biblia, bueno, hubo varias, pero ahí se describe la unción de los hijos de Isaacar. En Primera de Crónicas de 12 a 32, se describe de los descendientes de Isaacar, 200 principales, dice, entendidos, que dice ahí, en los tiempos, y que sabía lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué tremenda esa palabra. Dice que mientras muchos estaban nublados, no entendían nada, y sin embargo les quiero decir algo. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que dice Jesús, los apóstoles, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Querían saber ellos, ¿cuándo vendrá la restauración? Y Jesús le contesta algo, que es donde muchos tenemos que saber interpretar lo que le quiso decir Jesús. Jesús le dijo, no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, sino que eso estaba en la potestad del Padre. Bueno, y muchos entonces piensan de ese verso que nosotros no tenemos que entender los tiempos, que eso le corresponde a Dios. Pero viendo el contexto de lo que Jesús les quiso explicar a ellos, a los discípulos, es que los judíos estaban muy centrados en la restauración física de Israel. Por eso ellos querían saber en cuándo iba a suceder. El Señor les dice, ustedes están mal enfocados. ¿Saben por qué? Porque ellos iban a ser los fundadores de la iglesia. Jesús estaba mirando más allá. Ellos estaban mirando a Israel. Ustedes saben que antes de Israel no existía, antes de la iglesia no existía más que Israel. El pueblo de Israel, ¿con quién empezó? Con Abraham. Abraham empezó y se hizo una nación. Antes ni siquiera había pueblo de Dios. Pero cuando empezó el pueblo de Israel era todo lo que había. Y Israel era el centro en todo el mundo. Ahora, después de Jesús nace la iglesia. Pero antes de los apóstoles y de Jesús no existía la iglesia. Entonces ellos no tenían ni idea que Jesús venía a traer una iglesia. Ellos simplemente querían que Israel se restaure y querían seguir como estaban. Querían seguir como estaban, con un reino de Israel, con un rey, querían seguir como venían, pero no supieron entender que el Señor venía con un tiempo nuevo, que las profecías de Isaías ya se habían cumplido frente a sus ojos, que ellos eran espectadores del tiempo de la iglesia, el tiempo de la gracia, que es el tiempo de la gracia con Jesús. Entonces, cuando ellos vieron, no sé, le preguntaron a Jesús, Jesús le dijo, a ustedes no les toca esos tiempos, ustedes están para otra cosa ahora. No quiso decir que el cristiano no debe discernir los tiempos, sino que quiso decirle que eso de la restauración de Israel, a ustedes se les preocupe, no tengan cuidado por eso. El Señor se va a encargar de Israel. Ustedes tienen que establecer mi iglesia, porque Él le dice a Pedro, las puertas del Hades no podrán contra mi iglesia. Y el Señor les habló a ellos cuando los judíos se empezaron a predicar y se empezaron a convertir todos. La iglesia abrió las paredes para todas las naciones. Antes Israel era solamente Israel más cerrado, pero ahora Jesús con la iglesia abre el pueblo, podían ser parte del pueblo de Dios todas las naciones que son llamados los gentiles. Eso fue un tiempo nuevo, que no lo supieron entender. Recuerda Pedro que iba a la casa de Cornelio y decía, esto es inmundo, yo no puedo, yo soy judío, ¿cómo puedo entrar a la casa de un gentil? Y ellos no tenían permitido, pero el Señor le dice, andá, lo que yo he santificado, andá. El Señor le hacía cosas locas, le hacía hacer pasar cada calor, hermano, a los judíos, porque ellos no podían entender los tiempos que Dios cambiaba.
Dios venía con cambios grandes y así a veces pasa en tu vida y en mi vida. A veces nosotros venimos acostumbrados a un evangelio de una determinada manera, pero el Señor viene trayendo cosas nuevas para tu vida y vos podés tener la voluntad de pedir al Señor discernimiento o podés seguir como estás. Podés seguir como venís, pero te vas a perder lo nuevo que Dios quiere derramar y no vas a ser un padre de familia docto que entiende el reino de los cielos. Te vas a quedar solamente en entender la Biblia, pero no en el reino. Porque el reino de los cielos, Jesucristo que vino, cuando vino y predicaba en la tierra, que decía, se ha arrepentido y convertido porque se ha acercado, ¿qué? El reino de los cielos. Y se acercó el reino y muchos no lo pudieron discernir. Pero estas personas, los hijos de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. Dice que a los reyes aconsejaban en la astrología, porque ellos no tenían servicio meteorológico en la antigüedad. Entonces usaban gente que era entendida en la astrología, en los cielos, en la luna, cuándo empezaba una estación, cuándo terminaba, cuándo era verano, cuándo era otoño. Todos esos eran los que asesoraban a los reyes en la antigüedad. Los famosos astrólogos y todo ese tema. Ahora, ellos no adoraban obviamente a los astros, como en algunas culturas. Ellos simplemente eran entendidos en los tiempos. Y ahora, mire lo que dice el verso. Eran tan entendidos estas personas que sabían lo que Israel debía hacer. Miren, tenían una sabiduría tan... Cuando nosotros no tenemos discernimiento para entender los tiempos, ¿qué es lo que pasa? No sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que cuando le toca un tiempo nuevo vamos a ponerlo sencillo. Y le voy a contar una ilustración para que ustedes entiendan. Esta ilustración me encantó. Es una ilustración muy hermosa que ilustra lo que quiero compartir con ustedes. Un padre muy sabio invita a uno de sus 4 hijos, a los 4 hijos invita porque les quería dar una lección. Les dice, ustedes son mis 4 hijos. Tenemos un árbol en el fondo, no sé si alguien lo ha escuchado, tenemos un árbol en el fondo del patio de la casa. Vos vas a ir en el invierno a ver el árbol, vos vas a ir en la otra estación, en el verano, en la primavera, y me van a venir en las 4 estaciones y me van a dar el reporte. ¿Estamos? Bueno, entonces los hijos van y vienen de a uno dándole el reporte al padre. Y le dice, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo viste el árbol? Le dice, papá, la verdad que lo vi al árbol, lo vi todo triste, todo con los ojos caídos, lo vi con las que no tenía hojas, parecía que se estaba muriendo. La verdad, muy triste, un árbol muy triste, un árbol sin vida, un desastre, papi. El árbol estaba acabado, estaba en su peor momento. Bueno, y llega el otro y le dice, yo lo vi estaba floreciéndole las hojas, empezaba a tener hojas, empezaba a cobrar un poco más de vida. Y viene el otro y le dice, yo lo vi con flores, está más lindo, qué sé yo. Y viene el otro y le dice, yo lo vi con frutos. Entonces el padre los reúne a los 4 y le dice, esto es la lección que les quiero dejar. Nunca juzguen a una persona por su estado, porque vos no sabés en qué estación está esa persona. Todos pasamos por estaciones en el Evangelio e incluso en nuestra relación con la iglesia. Hay momentos donde vos vas a ver que no sabés discernir lo que te pasa, no sabés discernir en qué tiempo estás. Y te encontres en un tiempo así, con los hermanos te ven y te ven triste, te ven cabizbajo, te ven que no levantás vuelo, que estás mal, que no pegás una, que nadie te sale bien. Y te ven mal y hablan y dicen, pero mirá el hermano, ¿qué es lo que está pasando? No debemos juzgar, tenemos que discernir los tiempos, porque quizá el hermano está en una temporada, está en una estación del trato de Dios, en donde las cosas están siendo pulidos su corazón y quizás no está viendo lo que quiere ver y no lo vemos en su esplendor. Pero yo te quiero decir que eso que estás pasando, ¿qué se llama? Cuando no tenés ganas de leer la Biblia. ¿Cuánto le ha pasado? O sea, yo soy el único pecador. Hay días que yo me levanto con una gana de leer la Biblia, que me devoro las escrituras, hermano, una pasión. Y hay días que parece que tengo que llamar a la grúa. Yo tengo San Cristóbal, que venga la grúa de San Cristóbal a ver si me levanta para agarrar. ¿Por qué?
Porque hay a veces que el ser humano se desanima y se desalienta. Y sí, pero los pastores también se desalientan. Claro que sí, los hombres de Dios se desalentaron en las Escrituras. Elías estaba deprimido, quería morirse, estaba en una estación horrible. Los hombres de Dios, todos los hombres de Dios en la Biblia, David pasó momentos recontra difíciles. Todos los creyentes podemos estar en una estación de dolor, en una estación de afectación, en una estación de mirar para abajo. Pero el Señor, te vengo a decir, hermano, para fortalecer tu espíritu, Dios te va a levantar la cabeza. Van a venir mejores tiempos para tu vida. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Van a venir mejores estaciones para tu vida. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. No va a ser para siempre la situación que estás pasando. Hay momentos duros, sí. Hay momentos donde no tenés lo que querés, sí. Pero hay momentos donde la gente te va a ver florecer. Esa persona está distinta. Dios le ha concedido algo. Esa mujer está diferente. Ese joven está diferente. Y cuando te vean con fruto, wow, está en la cúspide de su ministerio. Está en la cúspide de su matrimonio. Está en la cúspide de lo que sea. Tenemos estaciones en el matrimonio, tenemos estaciones en la iglesia, tenemos estaciones en todos lados. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así. Dios hizo que todo docto en el reino de los cielos tiene que saber que todo tiene su tiempo en este mundo. Y en el reino de los cielos todo tiene su hora. Te va a llegar cuando Dios quiera que te llegue. ¿Cuánto lo creen, hermano? Así que por eso no tenemos que perder la esperanza. Pero es peligroso porque a veces cuando estamos en esa estación la gente te juzga, diciendo que vos estás mal, que no servís. Pero ¿qué pasa? Si vos entendés los tiempos, como le enseñó este padre a los hijos, vas a saber que de ahí vas a salir. Y por eso cuando vos estás en esa estación, el Señor te fortalece, te alimenta y te dice, van a venir temporadas nuevas. A decir, no, Señor, pero me quedé en el otoño y ya viene un tremendo verano para tu vida, pero estás todavía aferrado a esa estación. Porque pensamos que todo va a ser así. O también, hermanos, les quiero decir una cosa. Las estaciones no las decidimos nosotros cuánto va a durar. Eso la decide el Señor. Por más que nosotros digamos, este hermano está orando hace tantas horas, tantos años y no sale, la cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, a veces hay pecado, sí, también. Pero claramente la Biblia lo dice con Job, que hay a veces donde Dios te mete en estaciones y te saca cuando Él quiere, no cuando vos querés, ni cuando el pastor quiere, ni cuando el hermano de la intercesión quiera. Es cuando el Señor lo designe. Amén. Porque Él maneja las estaciones de tu vida. Así funciona el reino de los cielos. ¿Quién le dice a Dios cuándo termina el invierno y cuándo empieza el verano? ¿Alguno de ustedes le ha dado un consejo al Señor para que acorte el veranito? Está tremendo este verano, hermano, ya no sé qué hacer. Gloria a Dios. Pero me encanta el verano a mí, pero unos calores. Y si le digo a Dios, Señor, acorta el verano, ¿quién podría decirle al Señor cuánto durarían las estaciones del año? Eso solamente lo designe al Señor. Y en una persona creyente, las estaciones que pasa también las designa el Señor. ¿Cómo sabrá el Señor? La forma que Él quiera, ¿por qué? Dios lo sabrá. A veces nosotros demoramos también, pero de que no te salvás, no te salvás. No nos salvamos nadie de esas estaciones, porque todo proyecto en el Señor, en el mundo, lo que sea, tiene que pasar por esos tiempos, las estaciones. Y ellos eran entendidos en eso. ¿Y sabés qué pasa cuando vos no entendés eso? Te pensás que Dios no te escucha, pensás que Dios no te respondió, o pensás, ¿verdad?, que, no sé, que el Señor, el Evangelio no funciona. ¿Cuántas cosas podemos llegar a pensar? Que el Señor te ha abandonado, pero ¿sabés qué? La palabra dice que si entendemos los tiempos, podemos saber qué hacer, porque eso es lo que tenemos nosotros los seres humanos cuando no entendemos los tiempos, no sabemos qué hacer. Decimos, ¿qué pasa, hermano, con tu vida? ¿Cómo andás? No, la verdad que ando mal, y tenemos vergüenza de decirlo, porque la verdad que nos da vergüenza, porque como que todo tiene que ser pum para arriba, somos cristianos y todo en victoria, y a vos te da vergüenza decir que no tenés ganas de orar, que viniste a la iglesia a la rastra, que estás apartado de Dios hace 40 millones de años y te da vergüenza reconocerlo.
porque sabés que está mal, pero bueno, pero es lo que te pasa, es lo que sentís, es la estación en la que estás en una sequedad terrible, estás en un momento horrible de tu vida, y es lo que es lo que es lo que estás, es como te venís a la presencia de Dios. Y así tiene que ser, tenemos que venir a la presencia de Dios genuinamente, con un corazón sincero. Señor, ni gana tenía de venir a la iglesia hoy realmente. Pero ¿qué pasa? El Señor conoce nuestro corazón y tu corazón. Él sabe cuánto vas a resistir. Y a veces has pasado traiciones, has pasado dolores, has pasado afectaciones y seguís firme en el Señor, seguís fiel. Y bueno, el Señor te va a promover a otras experiencias con Él, a otras dimensiones en el Señor, a otros conocimientos hasta profundidades del reino de los cielos. Pero si no logramos entender los tiempos, caemos en no saber qué hacer. No sé qué hacer más, pastor, ya no sé qué hacer, ya he orado de todos colores, ya no sé qué hacer, ya esta estación no pasa más, ya no sé qué hacer. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto han dicho, ya no sé qué hacer, pastor? Los cristianos que están en el Espíritu, yo sé que a veces podemos decir, no, yo siempre tengo una palabra para direccionar mi vida y siempre encuentro. Hay personas que por ahí pueden sentir, a mí Dios siempre me habla. Nunca tuve un desierto, pastor. Yo siempre tuve la voz de Dios en mi vida. Jamás sentí que Dios no me hablara. Hermano, yo debo ser un pecador tan grande porque hay momentos donde parece que Dios no me habla. Y hay momentos que me habla tan tiernamente, tan hermoso, que digo, Señor, seguime hablando por toda la eternidad, pero se corta. Por momentos deja de hablar, por momentos te habla. Por momentos te muestra cosas maravillosas y por momentos entras en un momento de espera, ¿verdad? Entonces, esas estaciones tenemos que discernirlas, porque si nosotros con nuestra propia vida no sabemos qué hacer después, no sé qué hacer, Dios no me habla, entonces no voy más a la iglesia, no, la verdad que no, que ya no siento ir de congregar, porque mirá cómo estoy pasando, lo que estoy pasando, no, y no sabemos qué hacer, no sabemos si seguir, no sabemos si dejar, no sabemos si reprender, no sabemos si orar. Algunos en esa temporada van hasta los brujos, porque no saben qué hacer. A ver si la bruja le devuelve su matrimonio, a ver si le devuelven el trabajo, porque no saben qué hacer, realmente no saben qué hacer. Por eso estas personas tenían esa unción de que en los momentos, en cada estación, ellos sabían qué hacer. ¿Cuántos quieren eso? Tremendo, hermano. Yo arrebaté esta palabra y le dije, antes de subir a ese lugar, Señor, yo quiero que lo hagas conmigo. No voy, como Jacob, peleé con el ángel, hermano, y le dije, hasta que no me lo dé, no subo, Padre bendito, porque yo quiero eso que tenían los hijos de Isaacar. ¿Cuánto lo quieren en su vida? Que ustedes sepan qué hacer en cada estación que se encuentren. ¿Cuánto anhelan eso? Ellos sabían qué hacer. Estaban en un momento difícil y sabían qué decisión tomar. Pero nosotros a veces pedimos consejo por todos lados. Y terminamos más confundidos que al principio. Y no sabemos qué hacer. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere darte discernimiento. Para que puedas entender que cuando estás en esos momentos tenés que saber discernir para ver qué hacer conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Y dice la Biblia que el pueblo los oía. Tenían tan discernimiento que llegaron a tener autoridad espiritual. ¿Viste cuando la persona tiene autoridad, pero no porque tenga título? Porque ellos no eran sacerdotes, no eran nada en el pueblo, eran una tribu. Pero llegaron a tener tal autoridad por discernir los tiempos que todo el pueblo los oía y los respetaba y seguía lo que le decían, por esa unción que tenían. Así que si Dios te da esa capacidad, la gente va a empezar a seguirte, no porque tengas título, no porque tengas pastorado, apóstol, profeta, lo que sea, sino porque Dios te da la unción y el discernimiento para entender en qué tiempo estás y ayudar a los demás a saber qué hacer. Porque hoy hay mucha gente que no sabe qué hacer con la estación que está pasando, con los momentos que está pasando. Y te digo más, la estación de fruto no es tampoco todo color de rosa, porque hay gente que en el auge de su vida también cayó y también pecó. La escasez no es el único momento donde podemos caer. El momento de más esplendor es el momento donde muchos hombres de Dios han caído también. Así que no quiere decir que en esos momentos sepas siempre qué hacer.
Ustedes han escuchado el testimonio de pastores que han pasado por divorcios. Pastores que han estado en ministerios grandísimos, con una unción tan hermosa de Dios, pero aún en todo su esplendor, tampoco a veces sabemos qué hacer, hermano. Porque las presiones del ministerio, las presiones familiares, las presiones de tu económica, presiones de toda clase te sorprenden, te golpean día a día y vos tenés que tomar decisiones. Y cuando no tenemos el discernimiento claro de Dios, tomamos malas decisiones y caminamos lejos de Dios y nos enfriamos, nos apartamos, tomamos decisiones que no son de edificación para nosotros. Amén. Por eso es tan importante esto. Si Jesús no hubiese querido que las demás gente no conozca los tiempos, le hubiese dicho a todo el mundo, nadie tiene que saber los tiempos de Dios. Sin embargo, Dios le mostró los tiempos futuros. Es decir, le mostró, si Jesús no hubiese querido, no le hubiese recriminado a los fariseos. Ustedes saben reconocer cuando va a llover, cuando vienen las nubes, saben reconocer los tiempos naturales, pero no saben discernir los tiempos espirituales. Jesús se los reclamó a los fariseos. Y si eso estaría prohibido para nosotros, si no tendríamos que saber los tiempos y las sazones, entonces ¿para qué se los reclama a los fariseos? No, Él se los reclamó porque era lógico. Ustedes son tan inteligentes y saben de cubrir todo esto, miren las señales del Hijo del Hombre, y no disciernen que soy el Mesías, le decía Jesús. Jesús los enfrentaba a los fariseos y con este argumento les decía, no son capaces de discernir. Y si tuviese prohibido ese discernimiento, no se los hubiese pedido porque no les correspondía. Sin embargo, Jesús les decía que no les correspondía lo del reino de Israel. Estaba hablando de otra cosa. ¿Qué sucede si no sé discernir los tiempos? No puedo entrar en lo nuevo, no puedo verlo, no puedo apropiarme, no puedo reconocerlo. Vamos a ver lo que dice Isaías 43:19. Dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis. Otra haré, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios viene a hacer algo nuevo en tu vida, pero si no disciernes ese cambio que Dios viene a hacer a tu corazón, que está golpeando la puerta de tu casa, no vas a poder entrar a eso nuevo, no vas a poder recibirlo porque vas a estar distraído, vas a estar pensando en cualquier otra cosa menos en lo que Dios quiere darte. Amén. No sabes qué hacer, hay una parálisis en el creyente en estas estaciones, hay una desorientación y hay una falta de visión. El creyente empieza a tener falta de visión, no sabe para dónde ir, está confundido, lo habla uno, lo habla el otro. ¿Por qué? Porque ya no sabe más qué hacer. Entonces, en ese momento aparece la palabra de Jeremías 31:22, que dice el verso, ¿hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. Israel andaba errante. ¿Qué significa errante? Perdido, divagando por ahí, en cualquier lado andaba. Israel, el pueblo de Dios, andaba errante. Claro que sí, porque Israel no entendía muchas veces lo que Dios quería hacer y andaba errante. Y el Señor le dice, ¿hasta cuándo andará errante? Porque Dios hace algo nuevo. Y el Señor nos dice a nosotros, hermano, como pueblo suyo, ¿hasta cuándo andaremos errantes? En las estaciones, en los tiempos del reino de los cielos, porque el Señor quiere hacer algo nuevo en tu vida. Amén. Las decisiones que no son acertadas pueden traernos desvío. Yo no te pasé, Dani, o Brian, no sé quién está. Si lo querés buscar y me hacés el favor, buenísimo. Isaías 27:11. Si no, lo menciono yo. Isaías 27:11. No podemos seguir los mandamientos de Dios. Y ahí aparecen los famosos desvíos. Cuando nosotros no podemos discernir los tiempos, como le dije, no entramos a lo nuevo, no sabemos qué hacer, hay una parálisis. Y en tercer lugar, nuestras decisiones no son acertadas y nos llevan a los desvíos. El Señor dice que tenemos que seguir un camino. Jesús habló del camino angosto y el camino ancho. Dice, cuando sus ramas se sequen serán quebradas, mujeres vendrán a encenderla, porque aquel, ¿qué dice el verso? Porque aquel no es pueblo de, ¿qué dice? No es pueblo de entendimiento. Y cuando ustedes lo van a ver en otras versiones, dice, no es pueblo de discernimiento. O sea,
Dios está hablando de Israel y dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro, porque Israel no entiende. No es pueblo de entendimiento, carece de visión, carece de conocimiento, anda errante. Hermanos, es tiempo de tomar la revelación de Dios para no andar errante en tu vida, no andar errante y sin entendimiento, sino pedir a Dios la revelación para poder discernir los tiempos que Dios quiere traer sobre tu vida y lo que estás viviendo hoy, saber qué hacer con tu presente, ¿verdad? Yo acá traje una letra que es una de las que quiero pasar ahora, que es la letra K. Yo con esta letra me parece que es la letra que mejor representa los desvíos de los cristianos. Supongamos que la mitad de la K para arriba estamos creciendo en el Señor, estamos caminando, y de la mitad para abajo estamos retrocediendo. Nosotros podemos venir por ese camino derecho, recto, bien en las cosas de Dios y seguir avanzando, pero en un momento nos desviamos para la derecha por unas decisiones que tomamos, fuera sin entender los tiempos de Dios o pensando que esto era lo que tenía que hacer, y me voy para la derecha, pero ¿qué pasa? Sigo avanzando, porque yo sigo para adelante, pero me estoy desviando de lo que Dios me trazó a mí. ¿Nunca le pasó a usted de agarrar la avenida General Paz, los que son del norte? Yo soy más de zona sur, pero vieron que en el mapa, cuando uno va para el norte, tenés todas las arterias de Aristóbulo, General Paz y todo cuando vos agarras una, se te va abriendo, se va abriendo y abriendo y terminás no sé dónde. Y vos pensás que es paralela, que estás a una cuadra de distancia y terminás en otro lugar. Bueno, es lo mismo. O sea, no es el mismo punto a donde Dios nos quiere llevar a veces. Son desvíos que parece que seguimos avanzando, pero nos estamos abriendo de lo que Dios nos mandó a hacer. Y cuando retrocedemos, es cuando vos seguís en la iglesia, parece que estás en el mismo camino, pero en vez de ir para adelante vas para atrás. Ya dejás de orar, no lees la palabra, cada vez querés saber menos con la cosa de Dios, cada vez estás más frío, cada vez estás más herido y te vas para atrás, pero seguís en la iglesia, seguís en el camino de Dios, seguís creyendo en Dios, pero retrocedes en tu vida espiritual. No hay una renovación hacia lo nuevo. Y después está el que no solamente retrocede, sino que ya directamente se va de la iglesia, se aparta y va retrocediendo y a la vez se aleja. Retrocede porque ya abraza el mundo, ya abraza cada vez más el pecado, cada vez se enfría más y directamente ya no puede volver más a los ojos, a la casa del Padre. Ya es un alejamiento continuo, para arriba o para abajo. Avanzamos o retrocedemos. Desvíos por decisiones sin falta de discernimiento en los tiempos de Dios. Salomón pidió. Y ahí yo te podría decir que habrían 3 tipos de discernimiento, para terminar. Salomón, está el discernimiento de espíritu, se puede usar para muchas cosas, discernir espíritus de Dios o espíritus que no son de Dios en personas, en naciones, en familias, porque dice la Biblia que hay potestades, y si no estuvieran operando, el apóstol Pablo no nos hubiese dicho que hay potestades, hay diferentes espíritus, y el discernimiento te hace entender qué es lo que está operando en una persona, en una nación, etc. Ese es un tipo de discernimiento de lo espiritual. Después está el discernimiento de lo moral, del bien y el mal. Ese es el que pidió Salomón. Salomón no sabía ni entrar, era joven como rey y dijo: Señor, yo no tengo ni idea de cómo juzgar a un pueblo, es un pueblo numeroso y son casos recontra difíciles. No sé si alguna vez ustedes han hablado con un juez, pero se sienten pésimos los jueces cuando tienen que dictaminar quién se lleva al bebé y quién no. Es horrible. Tener esa entereza de carácter para juzgar es fuertísimo, hermano, pero Salomón le pidió sabiduría a Dios para diferenciar entre el bien y el mal. Él no dejarse doblar por nada y saber diferenciar lo que está bien en la vida y lo que está mal. Ese discernimiento es otro tipo de discernimiento para vivir. Pero después está el discernimiento espiritual, que es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ver la vida a través de la revelación de Dios. Yo veo la vida a través de cómo Dios la ve. Es un discernimiento diferente. No tiene que ver con el bien y el mal y no tiene que ver con el tema de las potestades, sino que tiene que ver con cómo Dios te hace ver la vida y cómo Dios te hace ver
discernir las oportunidades que se te van presentando, el presente tuyo. Esta puerta que se te abrió, el Señor te da revelación para hacer entender si viene de Él o no viene de Él. Amén. Estos negocios que estás por empezar y tenés que aliarte con un socio y el Señor te da discernimiento para saber si te da buena espina o no buena espina. Discernimientos para la vida que tienen que ver cómo Dios te hace ver la vida. Sin Él no somos nada y sin ese discernimiento cometemos errores. ¿Cuántos se acuerdan de Josué? Que lo engañaron, hermano. Pobre Josué, terriblemente. Vinieron y se hicieron lo que venían de lejos, con el pan todo podrido, las vestimentas todas viejas y venían de acá a la vuelta. Pero como él no tuvo el discernimiento, no sabía, lo embaucaron. Y así nosotros nos puede pasar. Sin ese discernimiento del Señor, nos pueden estafar, nos pueden hacer un montón de cosas. Gente puede pasarte por arriba creyendo un montón de cosas, pero si el Señor te da discernimiento, vos podés ver de antemano algo que pueda acontecer. Amén. Y el Espíritu Santo está para el creyente advertirle, mostrarle, enseñarle, pero tenemos que reconocer que no es en nuestra fuerza, que necesitamos de que Él nos dé ese discernimiento, porque no es algo que se hace por el estudio ni por los años de vida. Gente con mucha sabiduría ha sido estafada, con años, y no han podido ver. Esto que te hablo es algo que viene de parte del Espíritu Santo, que te abre los ojos para ver algo más allá. Es lo que le faltó, hermanos, a Adán y Eva. Adán y Eva no supo discernir entre el bien y el mal y tomó el fruto. No supo discernir. Jesús, el Padre le había dicho que eso no tenían que hacer, pero fueron engañados y lo hicieron, cayeron en el mal. Entonces el Señor quiere darnos discernimiento en los tiempos en los que estás. Quizás el futuro vos no lo sepas, vos no sepas lo que va a pasar en el mañana, pero tenés que discernir en qué momento estás ahora. Porque si no, no vas a saber cómo vivir tu cristianismo estos días. Vas a saber qué hacer, no vas a saber qué hacer. El mañana, si Dios te lo revela, gloria a Dios, bienvenido sea. Pero si no, tu tarea es orar al Padre. ¿Qué es lo que querés conmigo hoy, Dios? Ayer ya pasó. No puedo hacer más nada. Mañana no sé dónde voy a estar. Yo lo único que sé es que tengo el presente. ¿Y qué estación me tenés, Señor? ¿Qué es lo que querés hacer conmigo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Dame la lectura de lo que me está pasando. ¿Qué tengo que hacer? Esa es la actitud que despierta, que llama al espíritu de discernimiento en nosotros, ¿verdad? Que lógico, lleva ese tiempo de comunión con el Señor, ¿verdad? Pero no seamos como ese pueblo de Israel, falto de discernimiento y falto de entendimiento. Que Sanidad de las Naciones sea un pueblo y toda la iglesia del Señor a lo largo del mundo sea una iglesia con entendimiento, con discernimiento del bien y del mal, de las cosas que tenemos que decidir día a día y sepamos qué hacer cuando nos encontremos en diferentes estaciones. Amén. Yo te quiero alentar, te quiero animar, pero también te quiero desafiar en esta noche, hermano. Esto depende mucho de vos, depende mucho de tu intención con el Señor, de cuánto le vas a pedir que el Señor te dé ese discernimiento. Depende mucho de mí, el anhelo en mi corazón de poder entender, ser docto en el reino de los cielos, de conocer los tiempos del reino, de lo que Dios está haciendo. El reino sufre violencia, dice, y lo arrebatan los valientes. El reino está continuamente moviéndose. El Señor está teniendo proyectos con tu vida. El Señor está soñando con vos. Está queriendo darte algo. Y nosotros a veces estamos distraídos. Estamos en otra cosa. Estamos encerrados en nuestros problemas. Pero el Señor quiere hablar a tu vida y a mi vida esta noche en esta palabra, para pedir ese discernimiento al Señor y que podamos ser como los Isacar de este tiempo, como los Isacar de esta generación. Que vos seas una mujer entendida en los tiempos de Dios, un hombre entendido en los tiempos de Dios, para tu familia, para tu vida personal y para la iglesia. ¿Cuánto lo creen, hermano? ¿Cuánto anhelan eso? Es tremendo. Tremendo eso, es tremendo. Es tremendo porque ese discernimiento nos ayudará un montón a evitar errores, desvíos, perdernos lo nuevo y juzgar mal a los hermanos. Amén.
que en primer lugar tenemos que desarrollar esa contención, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando alguno de los hermanos está en algún momento, en una estación difícil, necesitamos estar cubriendo, ayudando, orando. Amén. Te invito a que te pongas en pie, que cierres tus ojos. Sé que se ha ido la hora, ha sido muy veloz, el tiempo se ha pasado rápido, pero quería soltar esta palabra, tenía ese peso en mi espíritu de poder decírselos, que hay tiempos que no son los humanos, hay tiempos que Dios tiene sobre vos, y Él es tu Cairo, Él es el que conoce todo lo que va a venir para tu vida. Yo te quiero decir, levantar los brazos, hermano, en este día. Si has estado pasando momentos feos, momentos duros, momentos difíciles, vienen mejores estaciones para ti. Sigue resistiendo, porque lo que parece difícil, lo que parece imposible hoy, mañana será tu victoria, mañana será tu testimonio, mañana será tu alegría. Cosecharás lo que has sembrado, disfrutarás de las bendiciones del Padre. ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho que todo tiene su tiempo, pero si nosotros somos entendidos, vamos a poder saber qué hacer. Padre, oramos a favor de la iglesia, a favor de tu pueblo. Señor, sabemos que a veces hay decisiones apremiantes, hay decisiones que no parecen esperar, que no se hacen esperar, que nos hacen sentir desorientados, con falta de visión, sin saber qué hacer. Pero Señor, reconocemos que en ti está el dar discernimiento, en ti está el dar conocimiento y sabiduría, Señor, para poder entender los tiempos, Señor. En tus manos están mis tiempos, dice el salmista, Señor. En tus manos están mis tiempos. ¿Cuántos lo declaran? ¿Cuántos confían en el Señor y le dicen con todo su corazón: en tus manos están mis tiempos, mis días? Todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. Señor, si hay algo nuevo que quieres darme y yo no lo he podido discernir, yo no lo he podido entender, yo no lo he podido ver, te pido que hoy hagas caer las vendas de mis ojos, que hoy hagas caer todo lo que limitaba mi visión. Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, yo clamo para que el pueblo tenga y abrace esa visión del reino de los cielos, y ellos sean esos escribas doctos de esta generación, que sepan interpretar lo que está pasando en el reino de los cielos. Muchos no saben lo que ha acontecido con la pandemia, ni saben cómo interpretarla. Señor, a veces nos vemos enredados en esta pandemia y decimos: Señor, ¿qué hacemos? Los templos se cierran, las enfermedades, las muertes, ¿qué hacemos, Señor? Pero sin embargo, nos aferramos a ti, que eres el que nos hace ver que los tiempos que tú traes sobre las naciones, los tiempos que tú traes sobre el mundo, son con un propósito, son con una oportunidad para que el mundo te conozca, Señor, y para ver tu gloria, Señor. Yo no pereceré, sino que veré la gloria de Jehová sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos. Declara sobre tus hijos esa descendencia como tuvo Isaacar. Parate, papá, parate, mamá, y declará y decís: Señor, yo quiero que mis hijos también sean como los hijos de Isaacar, entendido en los tiempos, Señor. Yo quiero que mis hijos también tengan esa unción, porque ellos tenían una unción especial. Ellos sabían qué hacer en los tiempos que estaban viviendo. Espíritu Santo, ahora queremos provocar esa impartición sobre nosotros de discernimiento, Señor. En el nombre de Jesús, recibe, hermano, recibe en esta hora todo lo que no has podido entender, todo lo que no has podido discernir, lo que te parecía que era raro, era inexplicable, no tenías palabra. Señor va a traer, yo lo creo. ¿Cuántos me ayudan creyendo que Dios te va a traer
ese discernimiento para poder tener una visión este año, para poder sentirte que no estás errante este año, no estás errante. Declaralo. No quiero estar errante, Padre. No quiero estar errante, Señor. No quiero estar errante. Quiero tener tus ojos de águila, tu visión, tu entendimiento. Quiero tener mis pies en la roca. Quiero caminar derecho por donde tú me has trazado un plan recto para mi vida y llegar a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Recibe, hermano, recibe en esta hora la fortaleza del cielo en el nombre de Jesús de Nazaret, para que puedas abrazar el propósito que Dios tiene con tu vida. Sigue caminando, sigue adelante, sigue buscando discernir, porque lo que nos disciernes hoy puede ser una puerta abierta para Satanás, para que pueda engañarte, para que pueda entristecerte, para que pueda traerte angustia y pesar. Pero si el Señor oye nuestro clamor y desciende sobre nosotros ese maravilloso discernimiento, podemos comenzar a ser como las águilas y podemos ver más allá de lo obvio, más allá de lo que todos ven. Vamos a empezar a ver más allá, porque Dios abrirá nuestros ojos, como Elías dijo: oh Señor, abre los ojos para que vea que más son los que están con nosotros. Que el Señor abra tus ojos, hermanos, y puedas ver más allá de lo que estás viviendo, más allá de la estación en que estás, porque el Señor hará cosas hermosas este año con nosotros, con aquellos que le son fieles, con aquellos que siguen buscando entender los tiempos que Dios quiere traer sobre nosotros, sobre la iglesia. Oh, bendito Dios, búscale, hermano, sigue buscándole, lo hallarás. Oh, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Muchos están aquí, están a punto de salir de una estación mala, seca, y entrar en una buena temporada. Hay muchos que están a punto de salir. Hay muchos cuantos lo creen, hay muchos que están a punto de salir. Y hay algunos que están ahí en el medio, y no pueden entender. Pero el Señor trae discernimiento, yo lo declaro. Desatamos sobre el pueblo el discernimiento del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Tú eres nuestro Dios. Sin ti nada somos, nada podemos, nada entendemos. Pero contigo podemos tener el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por preparar cosas hermosas para nosotros. Gracias por preparar maravillosos proyectos con nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Siga buscando a Dios. Siga adorándole a Cristo.